espacio virtual, pero no poder conversar directamente con ustedes, pues le deja a uno un poquito esa sensación. Espérate que se me cerró el micrófono y lo tenía abierto. Voy a quitar aquí un link de grabación de la reunión y ya. Bueno, y les decía que lamentablemente no lo podemos hacer presencialmente, pero bueno, por este canal, así solo vea nombres y no vea caritas, pues quiero llegar a la mente y al corazón de ustedes con este compartir. Mi recorrido académico es muy sencillo. Yo soy filósofo de la Universidad Santo Tomás. Después hice una licenciatura en letras y a partir de ahí me involucré en el tema de la educación desde hace ya 30 años y empecé pues un recorrido que me ha llevado por una especialización en docencia universitaria, una maestría en educación con énfasis en evaluación y fruto de todo ese estudio, decidí dedicarme por lleno a la administración educativa. Refundé 3 colegios, uno en Bogotá, el Gimnasio Los Pinos, de una cooperativa de médicos en su momento, de Coasmedas, después de Saludcop. Después pasé a Bucaramanga y tuve la oportunidad de acompañar la reestructuración de 2 colegios, uno de ellos hoy por hoy el mejor colegio del país, que es el Colegio New Cambridge de la ciudad de Florida Blanca, y el Colegio Bilingüe Divino Niño en Bucaramanga. Con esa experiencia, pues decidí venir a fundar el Colegio Gimnasio Campestre La Consolata aquí en Manizales, y es una experiencia muy hermosa, la cual ya está cumpliendo 15 años este año. Fruto de todo ese proceso, entonces, de administración educativa, pues he estado todo el tiempo inmerso en el mundo de la educación, en el mundo de la docencia y por ende en el mundo de acompañar el desarrollo integral de niños, jóvenes y de familias. Y esa ha sido mi pasión. Mi pasión ha sido totalmente acompañar, estar ahí al lado para ver crecer personas, ver crecer instituciones que desde el ámbito educativo y pedagógico nos ayuden a construir, como siempre ha sido mi sueño, un mundo más justo, pacífico, incluyente y feliz. Y por eso este tipo de invitaciones me enorgullecen y las acepto con toda la disposición del mundo porque qué hermoso seguir sembrando la semilla de la formación integral, la semilla de la educación en todos los interlocutores válidos que tiene nuestra sociedad para hacer de este mundo un lugar mucho mejor para vivir. En ese orden de ideas, pues aplaudo inmensamente esta iniciativa que tiene la Universidad de Caldas a través de su Facultad de Ciencias para la Salud y de este programa de medicina y especialización en pediatría, que se haya tomado este escenario académico para poder dialogar sobre las metas del desarrollo integral a nivel infantil y su importancia en la vida. Me parece que es un tema absolutamente importante, que estoy absolutamente seguro que todos dentro de nuestros roles que tenemos vamos a dar aportes muy, muy significativos en esa dinámica de seguir acompañando el desarrollo humano integral y diverso de todos nuestros niños, y sobre todo de esos niños que en su primera infancia necesitan tener estas metas como un camino que diariamente debemos acompañar y que diariamente debemos procurar que ellos se acerquen de manera integral a este proceso. Son 7 metas que ustedes ya las tienen muy claras. Sé que hace 8 días ya pudieron dialogar y reflexionar sobre el tema de la autoestima. Hoy nos vamos a centrar en la creatividad, pero qué bueno entender que este proyecto de acompañamiento a la primera infancia desde los diferentes actores que podamos participar en ellos es fundamental. Ustedes no saben lo difícil que es recomponer los procesos formativos integrales en niños que tienen depreciados estos procesos, en niños que no han tenido la fortuna de acercarse de manera consciente, ya sea por ignorancia de su familia
por desacato de los procesos formativos o académicos al desarrollo de todas estas metas. Yo soy un convencido de que nuestros niños, que son el presente y el futuro de todo nuestro entramado social, necesitan verdaderamente ser potencializados, ser acompañados y sus familias ser alfabetizadas, no solo a nivel emocional, clínico y terapéutico, sino en función de estas 7 metas. Todos nuestros niños tienen el derecho a tener una autoestima totalmente sana, a ser acompañados y potencializados en su creatividad, a mostrarles ese valor inmenso, la resiliencia en medio de este mundo tan conflictivo, tan negativo, con tantas frustraciones. Y bueno, estamos en este mundo para ser felices, para poder tener una salud integral y para crear una fraternidad universal desde la solidaridad y por ende poder actuar de manera autónoma. Entonces, de verdad que aplaudo mucho este escenario, estos procesos académicos que en estas 8 charlas que van a tener, pasando por estas 7 metas y terminando la última charla, el por qué y el para qué desarrollar estas metas de desarrollo humano integral y diverso en los niños, tiene validez. Sabemos que son muchos los actores para lograr estas metas, pero queremos centrar la atención básicamente en cómo desde su rol de médicos, de su rol de la salud, ustedes pueden integrar de una manera lógica, coherente y de una manera articulada la familia, que es el primer actor fundamental, que es el primer lugar donde nuestros niños deben estar enfocados hacia esas metas desde que nosotros nos comprometamos a acompañar, preparar, capacitar y alfabetizar a todos nuestros padres o a la familia como el entorno protectivo en torno al cual crecen nuestros niños. Hoy en día ya la definición de familia es totalmente atomizada. Familia ya no es solo padre, madre e hijos, es un concepto que está totalmente resignificado. Familia para nosotros es el vínculo afectivo que rodea a nuestros niños. ¿Cuál es ese vínculo afectivo detrás del cual están los acompañantes, los cuidadores y los tutores que deben tener una mirada totalmente integral de nuestros niños? Niños que crecen entre abuelos o que crecen con tíos o en familias recompuestas o familias disfuncionales, sea cual sea el vínculo afectivo que rodea a nuestro niño, es importante que los vinculemos desde el consultorio, desde nuestros entornos de salud, desde nuestros entornos terapéuticos, en función de acompañarlos a lograr estas metas. Nosotros como educadores somos también ese otro actor fundamental, tan fundamental como la familia. Hoy en día el niño es un péndulo entre familia y escuela, se mueven estos dos entornos. Muchas veces somos más familia nosotros los entornos escolares que el mismo entorno protectivo afectivo donde nació. Y un actor fundamental, pues por eso están ustedes aquí hoy escuchando, sentado, queriendo transitar estas 8 charlas o estos 8 escenarios académicos a través de estas 7 metas y a través de la última charla que los ubicará ya en un contexto proactivo. Ustedes son para nosotros en el entorno familiar y escolar un aliado estratégico fundamental y por eso hablarles a ustedes al corazón, a la mente y a la cotidianidad de ustedes sobre estas metas me parece fundamental. Y por ende, y no menos importante, pues ojalá sigamos teniendo actores públicos, gestores políticos que logren entender que la primera infancia debe ser la prioridad en todas las políticas que el gobierno emane para poder acompañar integralmente todos estos procesos. Entonces, con esta breve introducción en donde me parece tan importante poder visualizar que lo que estamos haciendo es un camino integral que no podemos desfallecer, ya entremos un poquito desde el ámbito educativo y académico a ir centrando la atención en el tema de la creatividad. Si algo lamenta uno, infortunadamente en los escenarios escolares tradicionales, es que la escuela, infortunadamente, está creada más para matar la creatividad, el espíritu investigativo
ese espíritu siempre renovado que trae el niño. Afortunadamente, nuestros sistemas educativos adormecen en la mente y en las actitudes las capacidades creativas innatas con las que el niño nace. El niño, como ustedes bien lo saben, es un investigador por naturaleza, un preguntador por naturaleza, es un creador por naturaleza, independientemente que esta sea una capacidad que todos tenemos y una facultad que todos tenemos para tratar de dar siempre respuestas originales ante situaciones cotidianas, ante eventos, ante retos éticos, ante problemas. Todos nacemos con la capacidad creativa casi que como un chip con el cual la vida nos provee. Es esa capacidad que tenemos de pensar, de analizar, de racionalizar el mundo que nos rodea y ante todas esas ideas nuevas ir creando cambios para poder hacer las cosas siempre de la mejor manera y para poder enfrentarnos a un mundo que nos ofrece siempre la posibilidad de repensarlo y de materializar transformaciones propias gracias a la manera de pensar y de actuar. Entonces, en síntesis, pues la creatividad es una capacidad, es una habilidad, es una facultad que todos tenemos, nacemos con ellos y ciertamente nos permite sobrevivir en el mundo cotidiano, resolviendo problemas, resolviendo situaciones, enfrentándonos a contextos nuevos, enfrentándonos a dilemas éticos, morales, y a través de esa capacidad, pues también cognitivamente desarrollamos nuestro cerebro para poder pensar siempre con ideas innovadoras. Si la creatividad no fuese una de las mejores facultades racionales y actitudinales que tiene el ser humano, pues no avanzaríamos y no estaríamos siempre adaptándonos al mundo que nos ofrece siempre retos nuevos. Hoy en día, todo lo que nos rodea es fruto de esa capacidad creadora que tenemos. Pero lamentablemente no todos los seres humanos logran llegar a tener esa potencialización al máximo en torno a su creatividad y terminamos siendo perezosos, apáticos, consumidores de lo que otros hacen y hay la importancia de entender cómo desarrollar este proceso creativo desde la primera infancia. Entonces está claro que todos los seres humanos nacemos con esta capacidad, que la tenemos, pero también es claro que el escenario evolutivo más importante para desarrollarla, para potenciarla, pues es la primera infancia, desde la concepción hasta los primeros años. Afortunadamente, como lo veremos más adelante, pues nuestro cerebro tiene la capacidad de evolucionar siempre, de adaptarse, pero si queremos hacer bien la tarea de poder formar seres humanos que nunca renuncien a esa capacidad creadora, pues es desde la infancia cuando mejor podemos cultivar y mejor podemos mostrar este valor tan importante para las sociedades. Las sociedades que más han evolucionado, las sociedades que mejor han interpretado y se han adaptado a los contextos de cambio que se presentan son las sociedades que más han trabajado la capacidad creativa en la primera infancia. Todos los países llamados desarrollados han puesto toda su mirada en poder potenciar la capacidad creativa, innovadora en sus niños y no la dejan dormir. Y por eso el ritmo escolar que se presenta después de la primera infancia, cuando ya pasan del preescolar a la primaria, al bachillerato y a la educación de toda la vida, es generar escenarios académicos que siempre estén llamando a la innovación, a la creatividad, a lo divergente y no simplemente al consumismo. Nosotros somos lamentablemente hijos de la escuela plana, de la escuela transmisionista, de la escuela repeticionista, de la escuela memorística, y por eso es que el niño se aburre en la escuela y llega lleno de una cantidad de preguntas, de una cantidad de porqués, como lo vamos a ver ahora más adelante, llega con el deseo siempre de la innovación, pero esa escuela plana, transmisionista, educación bancaria, el niño sentado es solamente utilizando los ojos y los oídos para escuchar a un maestro que es el que habla, para escuchar a un maestro que es el que explica, para escuchar a un maestro que es el que demuestra,
hace que paulatinamente vayamos adormeciendo toda esa capacidad creativa y por eso nuestra sociedad se convierte en una sociedad eminentemente consumista, pasiva, repeticionista, que no es capaz de innovar. Por eso, tan importante que ustedes como médicos nos ayuden en todos los escenarios a través de los cuales interactúan con los diferentes estamentos en la primera infancia a potenciar, a promover el desarrollo de la creatividad. Lo vamos a ver más adelante con algunos tips. El desarrollo de la creatividad, y este es un tema muy importante, pues está profundamente relacionado con el desarrollo del cerebro. Y aquí hay algo muy importante y es que definitivamente, aunque todos nacemos con esta facultad, no todos nacemos en igualdad de condiciones. Y ese desarrollo neurológico, con todas sus múltiples conexiones que se van formando desde el vientre materno hasta más o menos los primeros 6 años, cuando ya el niño alcanza un 90% del peso y el desarrollo de su cerebro, es importante tenerlo en cuenta. Qué bueno ustedes en sus consultorios, cuando tienen la posibilidad de interactuar con madres gestantes, seguir creándoles conciencias a ellas que desde el momento mismo de la concepción están o negando o potencializando el desarrollo integral de su hijo y que lo van a habilitar de por vida con una serie de herramientas, con una serie de factores positivos o los van a depreciar y les van a inhibir esos factores para que ellos puedan tener desde el vientre materno una posibilidad de desarrollar neurológicamente todas sus facultades. Es mentiras que todos nacemos con las mismas capacidades. Una madre malnutrida, una madre estresada en el embarazo, una madre que no ha sido capaz de tener toda su entorno bien definido para poder generar una vida nueva, una madre que consume licor, que no tiene buenos hábitos nutricionales, que no hace ejercicio, desde ese desarrollo genético ya le está prohibiendo a su hijo unas potencialidades genéticas que le permitan tener un cerebro adecuado. No es lo mismo el niño que nace de una madre bien nutrida al niño que nace de una madre desnutrida. No es lo mismo el niño que nace de una madre que ama a su hijo que está gestando la vida al que le toca aceptar esa vida por X o Y circunstancias. No es lo mismo el niño que nace dentro de unos contextos equilibrados, sanos a nivel emocional, espiritual y físico que no lo hace. A partir de ahí ya empieza una carrera desigual. Y si nosotros creamos conciencia desde que el mismo momento de la concepción, los 9 meses de embarazo, el proceso de la lactancia, la comunicación del niño con su madre, el hablarle, el estimularle, el amarlo, el sentir verdaderamente que hay un entorno de amor que lo recibe versus un entorno violento, agresivo, sin capacidad de resiliencia, pues eso va a ir marcando todas esas conexiones neurológicas y desde ahí ya vamos a empezar a tener niños con facultades positivas o niños depreciados en esto. Entonces, no solamente depende de lo genético, sino también de esas experiencias vitales que los niños van teniendo en sus primeros años de vida. Cada que se acerca una madre en edad de lactancia o en los primeros años, ustedes son unos alfabetizadores emocionales de esa mamá. Y no solo emocionales, sino también vitales, alfabetizadores en todas las esferas de la vida. Cuando un médico tiene una madre o un padre o los dos en el consultorio y están acompañando los primeros días, desarrollos de vida de los niños, ustedes deben hacerles entender la gran responsabilidad que tienen con estos niños para poderlos ir generando unos entornos que les potencien el mejor desarrollo posible. En esas 7 cualidades o en esas 7 metas de desarrollo integral, que tienen que ir todas enfocadas a que le traten de dar a sus hijos las mejores condiciones de vida para que ese desarrollo total se pueda dar de la mejor manera posible. Ahí ustedes son unos interlocutores, unos confrontadores, unos movedores de conciencia para que logren entender
que la vida que están ayudando, acompañando, asesorando, monitoreando, tenga todas las facultades posibles y nada de eso vaya a lesionar su desarrollo integral, su desarrollo cognitivo, emocional, físico y espiritual. Nosotros somos la integración de esas tres áreas, mente, cuerpo y espíritu. Y cuando tenemos delante un médico holístico, un médico total, un médico que no se fija solamente en el físico, en el órgano, en el tejido, sino que se fija en el entorno emocional y espiritual del paciente que tiene al lado, le va a estar dando tips, orientaciones a esa persona, a esa familia, a ese cuidador para que no descuide ninguna de estas tres dimensiones de su niño, de su hijo, y a partir de ahí, desde esos primeros años de vida, a través de esas experiencias integrales, cognitivas, mentales, emocionales, espirituales y físicas, ustedes van a hacer una tarea maravillosa para que más adelante tengamos niños con todas estas facultades, entre ellas la creatividad. Ciertamente, ya hablando desde el punto de vista neurológico, pues la creatividad va íntimamente ligado a todos los procesos cognitivos, todos los procesos racionales. Tiene tanto de intuición como tanto de racionalidad, pero donde desarrollamos la creatividad, pues es en el cerebro, porque es una facultad que se aprende, que se desarrolla, que se potencializa. Y ustedes saben muy bien, dentro de toda esa neuroplasticidad, es la base absolutamente de todo el proceso de aprendizaje y todo el proceso de creatividad. La capacidad que tiene el cerebro de regenerarse, de generar nuevas conexiones, nuevas sinapsis a nivel neurológico, es fundamental. Por consiguiente, a pesar de que de pronto hayan factores asociados a intervenir negativamente desde la gestación y los primeros años de vida con una depreciación en algunas áreas del conocimiento, es posible a través de unas buenas intervenciones, es posible a través de buenas recomendaciones, de buenos procesos terapéuticos, ir generando posibilidades para que siempre estemos regenerando nuestro cerebro, sanándolo, reubicándolo de nuevo en el ritmo de vida y de evolución que podemos tener. Gracias a que es posible que el cerebro cambie su configuración, que es posible que potencie cada rato su capacidad de respuesta ante cualquier situación y en cualquier edad, necesitamos estar, gracias a Dios, potencializando, recomendando todo aquello que ayude a potencializar el área cognitiva, el área emocional y espiritual de nuestros niños y de nuestros pacientes cuando los tenemos en nuestro consultorio. Entonces, digamos que nunca es tarde para empezar, que lo ideal es empezar bien desde la concepción, pero un niño que llegue con alguna disfunción cognitiva, un niño que llegue con alguna situación emocional, un niño que llegue con alguna complicación física, no importa la edad que sea, es posible desde un punto de vista terapéutico, clínico, de intervención, lograr inyectar elementos nuevos y el cerebro los va a ir recibiendo y poco a poco. Nosotros hemos tenido niños que llegan con dislexias, niños que llegan con alteraciones cognitivas, niños que llegan con unas situaciones que los papás desconocían y gracias a las caracterizaciones que hacen los maestros, las psicólogas, gracias a las remisiones que hacen a los entornos terapéuticos, gracias a los tips que se les da a la familia, empezamos a ver unas respuestas positivas, unas adaptaciones cognitivas, empezamos a ir trabajando ese proceso y logramos sacar a esos niños de esos escenarios de depreciación cognitiva, emocional, espiritual y física y los vamos colocando a tono poco a poco en todo ese proceso de educativo integral. O sea que cuando tenemos claridad de que nunca es tarde y que siempre es posible regenerar los procesos cognitivos, emocionales y físicos, hay daños que todos sabemos pueden ser irreversibles, pero hay muchas áreas del cerebro que podemos trabajar para poder ir facultando al niño en todo este proceso. Aquí voy a aterrizar ya un poquito como de todo este contexto global de la creatividad, en lo que en los entornos escolares hacemos para potenciar el desarrollo integral de los niños con lo que llamamos las actividades rectoras
que son potenciadoras de los aprendizajes y de la creatividad. El niño, desde su concepción hasta más o menos algunos lo ubican en la primera infancia hasta los 6 años, otros hasta los 8 años, pero pongamos ese universo hasta los 8 años, básicamente desarrolla toda su estructura cognitiva de aprendizaje y gracias a eso potencia la creatividad a partir de estas 4 actividades rectoras. O sea, el niño siempre estará enfocado en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio para poder llegar a potencializar profundamente todas sus habilidades cognitivas, todo su desarrollo integral y por ende la misma creatividad. Entonces, lo que queda de mi charla es hacerles entender a ustedes la importancia de incluir en sus discursos, en sus lenguajes, en sus recomendaciones, cuando tienen la posibilidad de integrar a los niños y a sus familias o entornos protectivos en procesos terapéuticos, no solamente a mandarlos al punto de vista médico, de la medicina, de la pastillita, de todo eso, sino también incluir en todos sus entornos el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como las actividades rectoras más importantes para el desarrollo del aprendizaje y de la creatividad. Reflexionemos un poquito sobre el juego. Entonces, primero sobre el contexto. Estas actividades rectoras, juego, arte, literatura y exploración del medio, no solamente son herramientas pedagógicas, sino que son los medios en sí mismos que posibilitan el aprendizaje y la creatividad de los niños. O sea que no son estrategias a través de las cuales yo llego a que el niño aprenda o desarrolle su creatividad, sino que en sí mismo, cada que un niño juega, cada que un niño pinta, se mueve, cada que un niño lee, escucha cuentos, oye al papá contándole anécdotas, historias, lo acuesta leyendo, cada que el niño toca, indaga, pregunta, se moja, se quema, cada que juega al descubrimiento, esas actividades en sí mismas son las que están posibilitando el aprendizaje y la creatividad. Eso es casi que el estado natural en el que debe encontrarse el niño para desarrollar sus capacidades cognitivas y creativas están en torno al juego, al arte, a la literatura y a la exploración del medio. Ahí es donde el niño encuentra su estado natural, su cultivo más importante. Por eso al niño que se le imposibilita el juego, el niño que jamás tiene una relación con el arte, al niño que no le leen, que no le dejan tocar los libros, al niño que le prohíben jugar, tocar, al niño que le prohíben mojarse, que le prohíben estar descubriendo el entorno, sin darse cuenta, le estamos castrando, le estamos limitando, le estamos cerrando su círculo de aprendizaje y de ahí que cuando entran a la edad escolar formal, ya sea al preescolar, a la primaria, esos niños que no tuvieron esos inductores de aprendizaje naturales, que no tienen con quién jugar, que mantienen a toda hora sedentarios, que mantienen simplemente desde chiquiticos ya amarrados a la tecnología, que no tienen esa capacidad de que un padre o una madre o un cuidador les lea, los acerque a la literatura, les narre cuentos, les narre historias. Esos niños que no tienen la posibilidad de crear con sus manitos, de jugar con lo que tienen ahí, que descubren, son niños que ya van a empezar a tener unas depreciaciones fundamentales en el proceso cognitivo y creativo. Entonces, si tenemos en cuenta esto, el juego, empecemos un poquito, pues es como ese estado en donde el niño desde que se despierta quiere jugar. Por eso lo tengo ahí, pongo esa frase, el niño es un péndulo entre la risa y el llanto, entre el juego y el sueño. Y el juego no solamente es el artefacto, el juego son los roles que el niño desarrolla. El juego refleja los patrones culturales, en él se representan las construcciones y los desarrollos en torno a los cuales los niños van generando contextos. El niño juega a lo que imagina, a lo que oye, a lo que la cultura le da. Hay juegos que son eminentemente dados por la cultura, por las construcciones sociales.
No es solamente que el niño juegue con la lotería, que juegue con los cubos, que juegue con el Lego, que juegue. Es detrás de todo ese juego, todos esos procesos que el niño va encontrando para poder resignificar la realidad y para poder adaptarse a ella. El niño interpreta las realidades del juego desde la imaginación, desde la creatividad. Entonces, el juego le representa al niño un gran placer para vivir una vida de acuerdo con sus propias interpretaciones, para poder modificar y resignificar esa realidad en la cual está. El niño a través del juego encuentra un estado natural en donde se va potencializando toda la inteligencia y toda la creatividad. Si nosotros hoy en día queremos desde nuestros entornos clínicos y terapéuticos reorientar a nuestros padres, reorientar a nuestras familias, es hagamos una cruzada por alejar a los niños de la pantalla y la virtualidad en la primera infancia y volvámoslos a llevar a todos los juegos que recordamos, a todos los juegos que les permitan manipulación, que le permitan tocar, que le permita oler, que le permita destrozar. Cuando le damos a un niño al juego y quiere saber qué hay dentro de él, quiere dañar el carrito, no se lo prohibamos. Tengamos en nuestros consultorios, a mí me aterra y una vez acompañé a mi hermana y para que el doctor pudiera engancharse con el niño, lo que lo puso fue con una tablet y a que mirara un videíto y de una vez a que sean digitalizados. Mientras vamos a otros consultorios donde está el cubito, donde está el conejito, donde está al pediatra de mi nieto que tiene 3 años le encanta siempre tenerle algo con que jugar, algo con que engancharlo, algo que manipule. ¿Por qué? Porque ese es el entorno natural en el cual está el niño. Qué bueno que nosotros concienciemos a nuestros padres, a las personas que van a llevar a nuestros niños a nuestros consultorios, a que hagamos un pacto para que cada día se aleje más el tema de la tecnología, el tema de la digitalización, para ponerlos en el tema de la manipulación, en el tema del juego y en el tema de seguirlos llevando a esas realidades donde ellos son co-creadores, donde ellos se integran a los demás niños. El juego es un inductor de socialización fundamental. En el juego el niño se desenvuelve, crece y desde esta perspectiva le permite aproximarse a los otros niños, a las otras realidades, a los mundos en los cuales él va a interactuar. Generalmente, hoy en día tenemos niños que son hijos únicos, niños que son sobrinos únicos, nietos únicos, niños solitarios que aprenden a jugar solamente ahí en el rinconcito de su casa o que ya ni juegan, simplemente duermen, les ponen televisión, les ponen elementos electrónicos y cuando llegan al colegio, cuando llegan al preescolar, les cuesta conectar con los demás porque no logran crear esa capacidad de acercarse al otro. ¿Cómo lo hacen? A través del juego. Entonces el juego se convierte en el catalizador y en el inductor del niño hacia los demás, a través de los roles, a través del compartir. Empiezan un poco díscolos, un poco alejados, pero a partir del juego ellos logran conectar. Y cuando empiezan a jugar colectivamente, cooperativamente, colaborativamente, empiezan ellos a crear unas nuevas relaciones emocionales de autoestima y se van empoderando y en ese empoderamiento empiezan a crear nuevas reglas, a crear nuevos contextos, a crear nuevos juegos y la creatividad aflora de una manera impresionante. Así que en torno al juego hay que hacer todo un elemento terapéutico fundamental y siempre estar acompañando a las familias en esta dinámica que será un potencializador de la creatividad. Entre más juegue un niño, más creativo es. Entre más roles hagan los juegos, más creatividad va enfrentando. Entre más capacidad tenga el niño de inventar juegos y de no rutinizar los juegos, más se desarrolla la capacidad creativa en el cerebro. El otro inductor de creatividad fundamental, el otro entorno natural donde el niño vuela y esa creatividad se aflora es a través de la literatura. Los niños siempre serán, desde que no tengan problemas de audición, sensibles a la sonoridad de las palabras. Las palabras para ellos son
esos inductores, el papá y la mamá que le hablan mucho al niño, que le explican, no que le gaguean, no que le hablan a media lengua, sino que le hablan claro, que le hablan transparente, que le hablan como es, van despertando toda su capacidad sensorial y toda esa parte parieto-temporo-occipital que está en donde se desarrollan todos los procesos cognitivos, harán que el niño empiece a generar en su mente, en ese proceso de introspección, cuando le están hablando y signando la realidad, señalando la realidad, él va empezando en su proceso de interpretación de la realidad a ir metiendo en su mente mayor sinonimia, mayor capacidad de adaptación de las realidades de la palabra. Por eso se le invita a quienes están acompañando a los niños a que jueguen con ellos con las palabras, a que los niños sean envueltos, arrullados en la palabra, a que al niño se le cante, se le hable, que el niño se le narre, que al niño se le cuenten historias, que se le creen mundos paralelos, mundos imaginarios, desde ese portador fortísimo de emociones y de afectos como es la palabra y los símbolos a través del acompañamiento. Al niño hay que hablarles del vientre materno, al niño hay que acercarlo a la literatura desde el vientre materno, hay que leer los cuentos, debe tocar los libros, debe imaginar las palabras, debe tener la capacidad de que sus ojos y su mente se llenen de todo el potencial que hay dentro de la literatura. Por eso, los pedagogos dicen que después del juego, aunque esto no es que venga una actividad rectora después de otra, las cuatro se dan de manera continua. El juego, el arte, la exploración del medio y la literatura se va dando continuamente. Pero cuando nosotros logramos que el niño tenga espacios de lectura, momentos de lectura, creamos entornos de lectura, en donde no todo tiene que estar siendo juego o exploración del medio o arte, sino cuando los sentamos en función de la lectura, ahí empezamos a irle creando un escenario natural, un escenario y un ambiente y una proclividad a que el niño cada día desarrolle la creatividad gracias a ese proceso de lectura. Por eso, qué rico cuando las personas que están con ellos le descomponen las palabras, le cantan las palabras, les ayudan a pronunciar las palabras, les repiten las palabras, exploran nuevas palabras, de tal manera que es un niño que se apropia del lenguaje y esa capacidad verbal y esa riqueza léxica y esa capacidad semántica que va teniendo, los va enfrentando después a ser niños que tienen dentro de su memoria semántica una cantidad de recursos para ser más creativos con los cuentos, para poder contar historias nuevas, para poder apropiarse de la realidad creada en la literatura y creada en la capacidad de interacción gracias a ese proceso de creación desde la literatura. Entonces, aquí es donde nosotros en el colegio, en la primera infancia, en el preescolar, tenemos una cantidad de estrategias para acercar a los niños, para que ellos se estrenen en el arte de ser co-creadores de la literatura, para que ellos sean nuevos creadores de cuentos. Nosotros les ponemos cuentos, pero al final cámbiale tú el final, cámbiale el personaje, cámbiale la manera de expresar esto. Jugamos a las rondas, a los trabalenguas, a los retaílas. Tenemos espacios donde los niños tocan el libro, huelen el libro, jornadas de lecturas, picnics literarios. Los llevamos a una cantidad de escenarios para que la creatividad se haga palabra, se haga literatura. Desde que el niño empieza sus primeros trazos, desde que empieza a desarrollar su caligrafía, desde que empieza a escribir su nombre, desde que empieza a combinar los fonemas, a combinar las palabras, desde ahí los estamos llevando a que todo es. Por eso tan importante, cuando ustedes tienen a sus niños en el consultorio, ponerlos a que ellos expresen lo que sienten con sus propias palabras, entrevistar al niño, preguntarle al niño, así vaya con el cuidador, así vaya con el... ¿Qué sientes? ¿Cómo lo expresas? Que el niño, ese niño que no habla, ese niño que es mutista, ese niño que no expresa,
no ha estado metido en el mundo de la literatura, en el mundo de la creación de la palabra, y es ahí en donde si tú ves como médico que el niño no es capaz de expresar lo que siente, es donde tienes que continuar induciendo al papá y decir, venga, a este niño hay que leerle, a este niño hay que enfrentarlo a la literatura, a este niño hay que llevarlo a esos escenarios de narrativas, de giros propios con su palabra, para que puedan ir avanzando en ese proceso. Entonces, en síntesis, todo este sentido amplio de la literatura en la primera infancia, es importante que ustedes sean unos colaboradores, unos pedagogos desde su consultorio, para que el niño siempre represente sus experiencias a través de los símbolos verbales, pictóricos, creativos desde el don de la palabra, y así estaremos desarrollando la creatividad en ellos. Este es un área, el arte es un área que poco a poco ha ido tomando importancia en el desarrollo de los niños. Antes no se veía papás preocupados por la danza, preocupados por la música, preocupados por toda la gama de posibilidades artísticas que hay. Los papás se preocupaban mucho por el colegio, se preocupaban mucho por el deporte, por el desarrollo motriz, y hoy en día tenemos por ahí hay un micrófono abierto. Si Natalia nos lo puede colaborar cerrándolo. Y entonces el arte ya se ha empezado a meter como otra actividad rectora potenciadora de la creatividad. Y entonces aquí en el arte nosotros vemos cómo hoy en día hay una sensibilidad para que el niño no solo tenga un entorno de juego, un entorno literario, un entorno protectivo, sino que ya empezamos a irlos metiendo poco a poco al entorno de la música, de la dramaturgia, de las coreografías, de los movimientos. No solo el deporte que desarrolla la inteligencia kinestésica, sino todas esas otras habilidades y potencializaciones que tiene el niño a través de estas actividades. Entonces, desde este punto de vista, todas esas experiencias artísticas a las cuales podamos invitar a las familias y a los niños a que ingresen. Un niño que no entre a una dimensión artística, que solo el papá lo vea para el inglés, que solo lo vea para las matemáticas, para lo lógico, para lo racional, para el deporte, y que no le complemente el arte, no le está abriendo la puerta a uno de los escenarios creativos por excelencias, que es el arte. El arte es creatividad. Todo lo que tiene que ver con el arte es crear nuevos estilos comunicativos, nuevos lenguajes, nuevos escenarios. De ahí que también es supremamente importante que en los consultorios los doctores que puedan, las, doctores que, las doctoras puedan tener crayolas, puedan tener un tablerito, puedan tener marcadores, puedan tener un xilófono, puedan tener un tamborcito, puedan tener elementos que acerquen al niño al arte, y que desde ahí a los papás les vayan dando recomendaciones para que también desde sus entornos protectivos ellos puedan estar ahí habitando un mundo diferente, con unos lenguajes diferentes al simplemente al lógico verbal, al lógico matemático, al lingüístico. El arte saca a los niños de una serie de traumas que a veces se enquistan en ellos, de temores, de miedos, de taras, y el niño a través de la expresión artística, a través del canto, a través de la música, a través de las dramatizaciones, a través del desarrollo corporal, empiezan a expresarse, a darse a entender y empiezan a descifrar el mundo con este maravilloso escenario del arte. Entonces, ahí es fundamental que ese cerebro, en medio de su neuroplasticidad, lo empecemos a potenciar con el arte desde la primera infancia. Desde ahí es donde empezamos a sembrar el amor por la música, la pasión por las artes plásticas, por las artesanías, por la manipulación. Y desde esos primeros escenarios de vida es donde el niño ya empieza a ir desarrollando toda una serie de facultades que le permitan más adelante tener un uso creativo del tiempo libre. Los niños que no saben qué hacer con el tiempo libre, nada, que solamente piensan que son redes sociales, que son tecnología, que son páginas web, que son juegos, que todo eso, no tuvieron una estimulación fundamental del arte en la primera infancia. Y la gran preocupación que tenemos hoy en día
con los niños que se están adormeciendo por la tecnología, que se están depreciando en sus facultades creativas por simplemente estar ensotados en la tecnología, no los hicimos enamorar de la literatura, no los hicimos enamorar del deporte, no los hicimos enamorar del arte, y por eso son niños que después quedan absolutamente pasivos y que no son capaces de proponer ninguna solución nueva a las dificultades, a los retos o a los temas en los que están viviendo. Entonces, qué mejor escenario que ir colaborando a que nuestros niños desde el juego, desde la literatura y desde el arte vayan creando herramientas protectivas que después les permitan hacer algo productivo con su tiempo libre y ser co-creadores de nuevos escenarios y de nuevos ambientes para poder desarrollar ese proceso. Los niños que tienen menos sensibilidad, que tienen menos empatía, tienen menos capacidad de conectar con los otros, son niños que no han entrado en la sensibilidad del arte. Estrenar esta sensibilidad del arte a través de palpar, de interrogar, de fundir la comprensión de las emociones con las experiencias vitales que tienen, es fundamental. Entonces, también cuando ustedes vean en sus consultorios niños que no conectan, niños que no sostienen la mirada, niños que son retraídos, niños que son temerosos, niños que tienen la lágrima fácil, pues ahí hay un escenario donde ustedes pueden involucrar a los padres y decirle, miren, ¿cómo está la sensibilidad artística? Escucha música, baila, canta, pinta, crea poemas. A través de ahí, los niños que tienen esa capacidad de inducirlos a esta actividad rectora del arte, empiezan a ir generando unas compensaciones emocionales, a ir equilibrando su autoestima y a ir equilibrando muchos escenarios fundamentales para eso. Voy a terminar ya con la exploración del medio para pasar a las preguntas. Y la exploración del medio, pues es algo fundamental en el desarrollo integral del niño y en la creatividad. El niño debe aprender a tocar el mundo, descubrir el mundo, investigar el mundo. Por naturaleza es así. Como se los dije al principio, nosotros lo que hacemos es castrarles esa capacidad de exploración. No dejamos que el niño juegue, que el niño toque, que el niño se embarre, que el niño se moje, que el niño destruya, que el niño palpe, huela. La exploración del medio es la facultad que tiene el niño con sus 5 sentidos de sentir el mundo que lo rodea, lo que quiere oír, lo que quiere oler, lo que quiere ver, lo que quiere tocar, lo que quiere palpar, lo que quiere degustar. Son los sentidos que se potencializan en función de ir mirando cómo entiende ese mundo físico, biológico, social y cultural al que él se tiene que adaptar, que lo tiene que transformar, pero primero lo tiene que conocer. Y gracias a esa capacidad de interactuar con todo lo que lo rodea, con la naturaleza, con los elementos vivos, con los elementos muertos, con los elementos inertes, con los elementos tecnológicos, con todo, es la capacidad que el niño tiene para seguir aprendiendo. Mientras el niño explora, entonces él se cuestiona, resuelve problemas, interactúa, usa su cuerpo, investiga, conoce, ensaya, persevera, gana independencia. Esos niños que no los dejamos tocar, que no toque, que no palpe, que no experimenten con los sentidos la relación con el mundo, pues son niños que poco a poco se van quedando quietos, pasivos, cognitivamente deprimidos, no son niños que crean, porque la creación viene desde la indagación, la creatividad viene desde la interacción con todo lo que nos rodea. Entonces, esta experiencia implica todo un proceso de construcción de sentido acerca de la realidad y del mundo en el cual vive el niño. Y todas son actividades que se interactúan. Entonces, el niño que juega termina explorando. El niño que espera termina preguntando. El niño que pregunta termina leyendo. El niño que manipula puede hacer materiales y puede coger todo el mundo para hacer arte. El niño que juega con palitos va creando. O sea, cada que el niño se acerca a explorar el medio es un inductor fundamental para los porqués, para los cómo, para la resolución de problemas, y eso lo hace a través del juego, a través de la literatura, a través del arte. Si hay una manera de fomentar la creatividad de nuestros niños y de que nosotros como médicos y terapeutas seamos capaces de inducirlos a la creatividad, es invitando a las familias a que deje que el niño sea un explorador.
que deje que el niño sea un investigador, que sea un viajero a los porqués, a los paraqués, que toque y que ustedes los envíen a que todos sus sentidos estén en función de eso. El niño tiene que probar los diferentes gustos que están en las comidas, en los sabores, tiene que oír los diferentes sonidos, tiene que ver las diferentes manifestaciones que le ofrece la realidad. Entonces, bueno, aquí era una conclusión, se me fue la esta, pero fundamentalmente, mis queridos doctores, lo que para mí es importante es que ustedes tienen una capacidad fundamental desde sus consultorios de no hacer solamente un diagnóstico físico, sino un diagnóstico emocional y espiritual, en donde pueden ver y palpar desde su experiencia si el niño que tienen al frente en el consultorio, si la familia, les estoy hablando así, pues porque estoy hablando a médicos, estuviéramos hablando en otros procesos, pues estaríamos hablando de recomendaciones. Pueden ir induciendo paulatinamente a todas las familias a que a través del arte, del juego, de la literatura y de la exploración del medio, puedan los niños ir potencializando toda su capacidad para poder acercarse en cada día a la creatividad. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que este contexto y ese repaso general. Para cada actividad rectora, nosotros tenemos un diplomado en el colegio, o sea que para despertar la creatividad desde el juego, desde la literatura, desde el arte y desde la exploración del medio, pues eso es un proceso formativo que tenemos con nuestros maestros. A ustedes aquí simplemente les presenté unos tipsitos, unos pinceladas para tratar de mirar cómo la creatividad está inserta en el mundo natural en el cual el niño nace, pero infortunadamente por desconocimiento o por procesos formativos eminentemente transmisionistas, la terminamos castrando, coartando, limitándola y teniendo niños que poco a poco se maravillan con el mundo porque ya nada les impresiona, fruto de precisamente mucha tecnología, poca estimulación y pocos entornos en donde las estamos potenciando. Bueno, muchas gracias y quedo abierto por si hay alguna inquietud a poder conversar estos 5 o 10 minuticos que quedan. Bueno, José Marino, no, mil gracias, como siempre, pues maravilloso compartir contigo. Muchas gracias por sacar este tiempito para nosotros y compartirnos de manera tan clara y precisa las estrategias que podemos potenciar y favorecer en nuestros encuentros con las familias y con los cuidadores de los niños, la creatividad. En el chat tenemos una preguntita, pero antes quiero recordarles que quienes quieran hacer una intervención o preguntar pueden hacerlo a través del chat o por el módulo de reacciones levantando la mano. Joana Guerra, que es una pediatra que nos acompaña muy juiciosa en nuestras actividades, pregunta a través del chat que qué opinión le merece darle a los niños de estos libritos que tienen los dibujos preestablecidos, o que si es mejor pintar en una hoja en blanco y darles, como por no castrarles la creatividad. Eso pues como en la relación que se merece con el desarrollo y lo que nos dicen, que permitamos que el niño explore, dibuje, que haga los trazos, porque a veces estamos como condicionando mucho desde la crianza lo que el niño tiene que hacer y llevándolos como muy de la mano sin permitir que explore el medio como lo mencionaba José María. Gracias, Dianita. Sí, Joana, ambas cosas son muy importantes. Mira, cuando al niño se le entregan formas para colorear, para trazar, para punzar, es importante que él en el desarrollo de su motricidad fina tenga los límites, los contornos y trate de no salirse de ahí, porque eso le va a ayudar a él a orientar los procesos. Entonces, digamos que en unas etapas iniciales, mientras el niño va desarrollando toda su plasticidad del cerebro para poder delimitar, para poder tener claros los contornos, es importante que tengan estos límites y así poderle llevar a él la capacidad de desarrollar esos procesos más finos en su aprehensión, en su función y en su... Lo que no está claro es que si el niño tiene que pintar una rosa, le digamos, pinte la roja con hojas verdes. Entonces la creatividad es que el niño pinte como quiera,
que pinte el libro de pintar, no necesariamente hay que tenerlo claro y enfocado que las nubes son azules, que las montañas son verdes, que los ríos es azul más oscuro. Déjelo que use los colores que para él sean significativos. Después de que el niño ya maneja muy bien la motricidad fina, respeta los contornos, el punzado lo hace donde es, ahí sí ya pasemos a que él cree y entonces ya no lo limitemos con los libros de colores, sino que dejémosle que maneje su creatividad como la considere. Eh, Nosotros tenemos yo les voy a compartir a través de Dianita una listadito de tips para promover la creatividad en los escenarios escolares y también ustedes pueden llevarlos al consultorio, de tal manera que esos tips, que es un listado de unas 15 actividades que van unidas al juego, a la literatura, a la exploración del medio y al arte, que son las que hacen en el colegio los niños, ustedes también las puedan adaptar a sus escenarios clínicos y ahí poder organizarlos bien. Entonces, digamos que ambas cosas son importantes. Lo importante es el propósito que se tiene. Cuando el propósito es mejorar la motricidad, mejorar la capacidad que el niño tenga de que esa motricidad fina la haga, pues es bueno tener una guía. Después ya podemos darle los lienzos en blancos y como siempre hemos dicho, dejemos de ir insertando en los niños desde esa escuela transmisionista las formas. Es que lo que les estaba diciendo, este color es para esto, ¿no? El niño puede pintar las nubes moradas, puede pintar las rosas amarillas, de cualquier color, las espinas pueden ser de lo que sea, el niño puede crear hacer sus propias creaciones fruto de lo que para él es significativo y sensible. Hay niños que se enamoran de un color, que ese sea el color que más use. De nada, Joan. José Gracias, Marino, Diana. muchas gracias. También Diana Bernal, que es docente, que nos acompaña hoy. Ella es enfermera y lidera pues como eh, la formación también en neurodesarrollo. Nos dice que excelente la conferencia, Marino, mil gracias. Una pregunta que en este momento quisiera realizar, yo reviso el chat por aquí. Bueno, nos preguntan que si los niños Asperger, pues los niños con autismo, el espectro autista, ¿cómo se puede manejar la creatividad? Bueno, es una pregunta bien importante porque siempre nos hemos preocupado por la socialización de los niños Asperger, por las conexiones que ellos logran establecer con sus pares y generalmente son niños a los cuales hay que descubrirles sus talentos, sus inteligencias dominantes, porque son niños de una capacidad intelectual maravillosa, pero ellos tienen absolutamente el mismo derecho y las mismas capacidades de conectar desde sus entornos de seguridad, de donde no se les esté cambiando sus rutinas, donde ellos tengan la capacidad de sentirse tranquilos y serenos con las mismas actividades rectoras. O sea, un niño Asperger también debe encontrar su entorno que le permita el juego, que le guste lo que le guste leer, lo que le guste escuchar, tienen sus maneras de descubrir el medio, de interactuar con él. Es que yo creo que la máxima y yo creo que el contexto general es el mismo para los niños de cualquier condición, de cualquier capacidad. Todos los niños, desde que los enfrentemos de una manera serena al arte, al juego, a la exploración del medio y a la literatura, ahí van encontrando ellos sus afinidades. Hay niños que son más de capacidad lingüística, unos que son más visuales, unos que son más manipulativos. Por eso es que hay que llevarlos a esas 4 actividades, porque ahí es donde vamos a empezar a mirar en qué empiezan ellos a tener conexiones y cómo desarrollan de una manera mejor todo su proceso creativo. Hay niños que si no se enganchan con la literatura verbal, visual, leyendo, les encanta oírla porque son más auditivos que visuales. Hay niños que son más manipulativos, otros que tienen ciertos pudores para tocar, entonces exploran el medio con el olfato o exploran el medio es con el gusto. Entonces, lo importante es que a nuestros niños, a nuestros hijos, los enfrentemos a estas actividades rectoras para nosotros como buenos observadores ir determinando el perfil cognitivo a través del cual ellos pueden estar sobreviviendo.
Entonces, en los juegos nos vemos los niños que son más líderes, mientras que los niños que son más pasivos. En los juegos nos vemos los niños que son más manipulativos, a los niños que les gusta seguir más las seriaciones. Entonces, desde que tú metas a los niños, a cualquiera, niños autistas, Down, Asperger, niños con déficit de atención, niños hiperactivos, en las actividades rectoras y en esas actividades rectoras conecten, apenas tengan conexiones, por ahí es donde se deben seguir potencializando esas conexiones que tienen. Entonces, cada niño enfrenta el juego diferente, la literatura diferente, la exploración del medio diferente, el arte diferente. Si todos se enfrentaran y conectaran con la misma arte, pues todos serían músicos. Pero hay unos que son artes plásticas, unos que son actores, unos que son dramatistas. Entonces, conectan también con sus inteligencias dominantes. Bueno, veo que Carlos levantó la mano y después Jerónimo. Carlos Villegas y después Jerónimo. Si le pueden dar la palabra, Dianita. Claro que sí, el doctor Carlos Villegas entonces y luego el doctor Jerónimo. Muchas gracias, José. Ok, muchas gracias. Quiero saber si me están escuchando ahí. Sí, Carlos, cómo no, doctor Carlos, te escuchamos. Perfecto. Bueno, primero agradecerle por su extraordinaria charla. Creo que se podría quedar uno oyéndolo a usted durante varios días seguidos. Gracias, doctor Carlos. Yo tengo un tema que usted toca y que me parece pues muy importante, y es que las familias hoy en día, usted lo mencionó, son de un solo hijo, un solo nieto, un solo sobrino. Y eso, creo que eso impacta tremendamente, tremendamente en el desarrollo del niño. En épocas nuestras, las familias pues eran más grandes, teníamos mucha otra posibilidad o muchas más posibilidades de compartir. El juego era diferente. Creo que la tecnología ha cambiado dramáticamente el desarrollo de los niños y seguramente a futuro va a ser todavía mayor. Y hay otro aspecto que también ha cambiado mucho. Yo recuerdo que en mi casa había un perro en el patio y el perro pues era un poquito bravo, nadie salía. Y bueno, teníamos el perro allá. Pero hoy en día, y de pronto la interacción con el perro era pues bastante poca. Salía mi papá únicamente al patio porque era el único que respetaba, de resto no respetaba a nadie. Entonces, ese es como el contacto que yo me acuerdo haber tenido pues con animales en mi casa. Pero hoy en día los animales, las mascotas, representan pues compañeros de vida de toda la familia y especialmente de los niños desde muy pequeños. Entonces yo quisiera de pronto que nos hablen un poquitico sobre esa parte, y es esa socialización que ha cambiado desde el hogar, de estar uno interactuando con personas a estar interactuando con mucho menos personas, y de pronto pues un poquito el tema de las mascotas, ¿cómo lo ve usted desde su perspectiva en la educación de los niños? Muchas gracias. Excelente reflexión, más que pregunta, excelente reflexión, doctor Carlos, porque nos pone en un contexto real. Hoy en día, los hermanos de los niños son los que la vida le regala en el colegio. O sea, el índice de natalidad en Manizales, en estratos 4, 5 y 6, es de 0,8 niños por hogar, ni siquiera un niño por hogar. Y es una realidad que va creciendo. Manizales es una ciudad que se está volviendo más vieja y que está migrando más hacia lo gerontológico que hacia lo pediátrico y hacia el escenario de niños. Nosotros los colegios hoy en día somos conscientes de esa realidad. Nuestros jóvenes o no se quieren casar o no quieren tener hijos, y si se casan quieren es tener mascotas. Entonces, el primer escenario es que es real que toda la concepción de natalidad en el estrato 4, 5 y 6 ha cambiado, y eso hace que tengamos niños más solitarios, niños más retraídos, y peor todavía. Hay una pregunta ahí de Marta Lucía que la quiero unir a la de Carlos, de cómo trabajar con los padres para involucrarlos en este proceso de cambiar paradigmas. Y entonces tenemos unos padres, unos abuelos que están endiosando a nuestros niños y que los están llevando prácticamente a convertirlos en unos pequeños emperadores, y eso hace que estemos sobreprotegiéndolos y los niños se consideren casi que el centro del universo de todos los entornos de familia. Entonces esto hace que tengamos niños muy retraídos, muy solitarios, muy de su parecer, con cero tolerancia a la frustración,
no resilientes. Ese tema de la resiliencia va a ser muy importante. Cero solidarios, no empáticos. Por consiguiente, no tenemos niños felices. Tenemos niños materializados, cosificados, y entonces llegan la necesidad de los placebos emocionales y de las compensaciones emocionales. Entonces no tenemos el hermanito, traigámosle la mascota, y la mascota se convierte en el sustituto emocional porque no hay conexión con la vida del otro. Entonces, infortunadamente, tenemos niños a los cuales sus padres no los ven en la mañana porque salen demasiado temprano, no los ven en la tarde porque llegan demasiado tarde, y entonces ese placebo emocional o esa compensación emocional o la tienen que encontrar en el colegio o la tienen que encontrar con su mascota. Eso es mejor que nada, y ciertamente hoy en día la mascota se está convirtiendo para nosotros, quien lo creyera, en el escenario escolar, en uno de los compensadores emocionales más importantes que tenemos. Que hay que decirlo, si usted le puede dar un hermano a su hijo, que sería lo ideal, pues no lo deje solo y por lo menos relaciónelo con el abuelo, relaciónelo con la familia extensa, mire qué tan cercano hay un primo y también necesariamente la mascota. Entonces, es una reflexión profunda que nos debe llevar a que de verdad cada día concienticemos más a los papás de las conexiones reales con nuestros hijos. Los padres de familia se convirtieron en unos mediadores cognitivos, están más preocupados por la tarea, están más preocupados por lo que aprende, y no podemos dejar de ser mediadores afectivos. Entonces, lo que decía el doctor Carlos es fundamental. Nosotros tenemos que volver a ser de nuevo. Diana me lo ha escuchado mucho. El lastre de nuestra sociedad hoy en día es tener niños huérfanos de padres vivos. Trabajar con los padres para involucrarlos en estos procesos es, mire papá, tan importante es ser proveedor material como ser proveedor emocional. Si tú no sacas al día con un niño en la primera infancia, siempre, porque uno es padre de la cuna a la tumba, pero si no sacas con un niño de que está entre la concepción y los primeros 6 o 7 años, todos los días un tiempo para el juego, o un tiempo para la literatura, o un tiempo para explorar el medio juntos, para llevarlos a cocinar, para llevarlos a la cocina, para que toque la harina, para que toque el huevo, para que toque el agua. Si no entras con tu hijo en estas 4 actividades rectoras, tú y la escuela y la familia, la primera escuela, no estás haciendo bien el trabajo. Entonces, claro, bienvenida a la mascota. Es más, les hemos dicho a los niños, lean con la mascota, juegue con la mascota. Cuando no hay un amigo que lo reciba, un hermano que lo reciba, un adulto que lo reciba, y simplemente está la nana, la empleada del servicio, pero ya están sus actividades y viene y lo recibe el perro, el gato, el conejito, la tortuga, y el niño juega con él, explora el medio con él, hace dramatizaciones con su perro. Pues esto es mejor que nada, pero sí es una realidad preocupante, ante lo cual tenemos, pues daría para otra charla y quedarnos aquí conversando muchísimo más, porque por ahí está. Pero maravillosa reflexión, doctor Carlos. Perdón, simplemente le agrego un datico a lo que usted menciona. Le voy a contar que en Caldas en el año 2000 se atendieron 16.000 partos. En el año pasado ha venido disminuyendo de manera dramática, digo yo dramática, y más o menos el número de partos que se está atendiendo en Caldas está por el orden de 8.000, o sea que ha bajado a la mitad. Eso refleja claramente lo que estamos hablando, ¿cierto? De 16.000 en el año 2000 a 8.000 el año pasado. Muchísimas gracias. Y si uno mira, doctor Carlos, de pronto esos 8.000, la mayoría están en estratos 1, 2, 3, donde hay una cultura diferente, pero si se materializara por estratos 4, 5 y 6, yo creo seguramente que es mayor. Es mayor, no, es mayor porque hoy en día, ¿qué es lo que está más creciendo? Están creciendo todos los negocios de veterinarias. Hoy en día tú del batallón para abajo por la Florida ves caminadores con 11 perros y rutas escolares con 4 niños. Entonces, este fenómeno es fundamental y es algo que tenemos que ver, porque detrás de los niños que hoy tenemos hay mucha soledad, hay mucha tristeza, hay mucho abandono emocional, y es un tema fundamental para estudiar y trabajar desde sus ámbitos clínicos. Doctor Jerónimo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues encantado de
esta charla, de esta conversación. Creo que este punto de vista desde no tan médico, pues creo que nos abre mucho las perspectivas de muchas cosas que en lo personal siempre me causan como más dificultad, digamos, entablar. Pues yo esa frase de hijos huérfanos de padres vivos me parece pues que con su permiso creo que la voy a seguir diciendo bastante porque me parece muy cierta. Y bueno, no, yo pues mi comentario y mi pregunta son básicamente enfocadas a ver, sí, o sea, digamos que definitivamente ya sabíamos desde la pediatría, conocimos un poco el impacto del uso de las tecnologías en los niños tempranamente, las pantallas en general, televisores, tablets, ahorita cada vez más de interacción directa, las tablets y esto pues que son un problema grande y que ya lo habíamos descubierto, pero pues creo que nos da unos argumentos cada vez más válidos a los que ya teníamos, o más argumentos todavía para, pues digamos que ser restrictivos con este uso de pantallas. La pregunta es, pero los papás siempre le traen a uno como otros argumentos, contraargumentos. No, pero es que yo le bajo la aplicación que desarrollaron yo no sé en dónde, que está mucho mejor y que con eso ya pintan, o que con eso... Entonces como que siempre hay como una excusa de los papás muchas veces, y pues en lo personal, y creo que con usted lo estaba diciendo, la importancia de la interacción con otras personas o sea, no la reemplaza nada. O sea, por más buenas aplicaciones y programas que le pongan a la tablet, no va a reemplazar nunca interactuar con otras personas y todo eso. Pero pues bueno, no sé, esa es como una pregunta. ¿De pronto hay algún balance, hay algunas cosas buenas que se le puedan sacar a este tipo de tecnología? Y la segunda pregunta es si usted ya desde la parte pedagógica ya ha visto impacto de la pandemia, el aislamiento, el uso de las tecnologías para mediar las interacciones y el aprendizaje, consecuencias en los niños, ya pues digamos que usted ya la vea directamente. Y muchas gracias por las intervenciones. No, a ti, Jerónimo, qué reflexión tan bien bonita. Mira, voy a partir de lo segundo para llegar a lo primero. Nosotros tuvimos entrega de informes esta semana. Hemos estado desde lunes, martes, miércoles y jueves haciendo entrega de informes a los padres de familia. El primer corte en nuestro colegio es calendario A. Empezamos el 25 de enero y al corte del 2 de mayo vamos tomando fotografías de lo que significó el retorno de la pandemia a los escenarios escolares. Estamos totalmente preocupados con los niños de preescolar hasta segundo, que son niños que están más o menos bordeando los 7 años, desde los 3 años, con las dificultades que han tenido para volver a conectar con sus amiguitos. No están pudiendo sostener trabajos cooperativos, no están jugando juntos. Vienen vienen programados es para el contacto virtual, se acostumbraron a la pantalla, estos 18 meses que estuvieron expuestos a la tecnología, gracias a Dios existe. Gracias a Dios la pudimos tener como una aliada estratégica para acercarnos desde los entornos escolares a los entornos de hogar. Gracias a Dios, Zoom, todas las plataformas nos permitió continuar al menos con un cierto cordón umbilical entre el escenario escolar y el escenario familiar cuando la pandemia nos separó. Pero tanta exposición de los niños al tema digital, a las pantallas, niños que ya sabemos que les están poniendo audífonos para que puedan escuchar las canciones, las rondas mientras se duermen, pero que no moleste con el volumen a los demás, están empezando a tener ya problemas de audición y problemas visuales, problemas de encuadre y problemas de visión periférica que se les está perdiendo. La digitalización ha llevado a que los niños estén siendo perezosos para el proceso neuromotriz de la escritura y la caligrafía. Entonces, claro, toda esta digitalización está haciendo que se deprecien unos inductores neurológicos fundamentales para un desarrollo cognitivo mucho más amplio. Entonces es verdad que tenemos un enemigo real y tangible, ya no solo en la soledad, en que son pocos los niños y que se integran muy difícilmente con sus pares. Los niños de hoy están aprendiendo a ser viejitos en cuerpos de pequeños porque se están conectando con los adultos.
porque al único adulto y la persona con la que ven casi todo el tiempo es el abuelo o el tío, la mamá, el papá o la cuidadora, pero les parece extraño que existan otros niños con los cuales tener que conectar. Entonces, si a la soledad de niños únicos, de hijos únicos, le agregamos que los estamos aislando con la tecnología, que para que el papá pueda descansar, la mamá lo que hacen es ponerle un video, lo que hacen es ponerle una tablet, lo que hacen es conectarlo al televisor y así lo tengo calmado, eso está creando una cantidad de consecuencias reales en el proceso de socialización, en el proceso de conexión emocional, en el proceso de capacidad de tolerancia a la frustración y del compartir. Llegaron después de la pandemia demasiados díscolos, ariscos y demasiado retraídos. Dicen los que saben que estos niños estuvieron expuestos entre 4 y 5 horas a la virtualidad en edad escolar. Niños que hasta de 3 añitos, de 4, de 5, de 6, de 7 tenían que escuchar, meterse en la pantalla. Por consiguiente, estuvieron expuestos en la semana más o menos un promedio de 20 horas cuando eran escenarios académicos, pero lo peor es que después de desconectarlos del escenario académico para entretenerlos, seguían conectados. Hoy llaman niños centauros. ¿Qué son niños centauros? Que de un aparato digital sale el cuerpecito. Es prácticamente como si saliera el caballito, el cuerpo humano del caballo. Los niños están saliendo del entorno digital y prácticamente sin eso no son nada. Hay niños que ya tienen adicciones a la tecnología desde los 4, 5 y 6 años. Cuando suena el timbre, lo primero que salen es a buscar en un colegio como el nuestro, donde hay un wifi para tratar de conectarse, a pesar de que el celular está prohibido llevarlo hasta primaria, pero son desesperados por ver cómo se conectan, por ver cómo juegan, cómo ven las pantallas, los juegos, las rondas. Entonces, este tema también es un tema de profunda convicción. Red Papás, que es una de las redes más grandes que tenemos en el país que vela por los derechos de los niños, por los cuidados de los niños y por ayudar a los papás, están llevando cada día más al Congreso a ver si legisla que no le permitan a los menores de 14 años tener plan de datos. Que ojalá nosotros, sin ser anacrónicos y sin ir en contra de la tecnología, sino tenerla como una mediadora cognitiva y no como si fuera la mediadora afectiva y emocional de los niños se les demore la exposición a las pantallas. Entonces, aquí también hay otro tema y una línea de investigación grandísima que son los efectos que hoy está produciendo en la depreciación cognitiva, emocional y afectiva, el tema de las redes y que tengan hijos, hagan ese pacto de que la exposición con la tecnología sea mínima y que sea acompañada y que no sea un sustituto de la paternidad ni de la maternidad. Bueno. De acuerdo, de acuerdo, ¿no? Permítame, yo digo dos cositas, muchas gracias. Ale, Jerónimo. Estoy de acuerdo en esa parte de la convicción, la importancia de nosotros como profesionales también. Sería muy fácil atender a un niño, como usted lo mencionó ahorita, pegándole una pantalla. O sea, sería la forma más sencilla de usted tener el niño ahí entretenido para poder, mientras que hace la consulta, hablar con los papás, bueno, entrevistar y todo esto, ¿cierto? Pero pues eso debe ser desde ahí, desde el ejemplo, cómo nosotros también podemos intervenirlo. Y pues comentarle que desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, pues la cual yo presido aquí en Caldas, pues hemos trabajado y hemos hecho un llamado desde hace mucho tiempo al gobierno, pues para que regresáramos a la presencialidad de los niños en los colegios y bueno, y también esa parte de la legislación que usted mencionó, también se está trabajando desde esa parte para tratar de que se limiten los datos y demás en los niños. De nuevo, muchas gracias y bueno, pues creo que tendríamos para hablar días enteros del tema tan interesante. Muchas gracias. Desde ese liderazgo ahí maravilloso que sigan ayudándonos a los educadores a encontrar esos espacios de protección y de legislación que nos ayuden a ir generando otra vez un proceso de acompañamiento más integral a nuestros niños y sus familias. Les agradezco inmensamente todo este espacio. Tengo que irme ya para el colegio a seguir haciendo lo que me apasiona y ustedes queden haciendo lo que les apasiona desde la salud física, mental y espiritual, que es un área maravillosa para ustedes.
Dianita, muchas gracias por esta invitación. Ay, José Marino, no, un honor tenerte acá. Me encanta que pues todos acá te hayan podido conocer, una persona maravillosa, un ser humano integral que pues transmite con el ejemplo y la pasión por lo que hace. Después esperamos poder volver a tenerte por acá en estos espacios para seguir aprendiendo mucho y sobre todo sensibilizándonos para acompañar a los papás y a los cuidadores, pero porque es que nosotros los que finalmente nuestra razón de ser son los niños, que son los que sufren estas angustias. Mil gracias, de verdad, que Dios te bendiga, fue maravilloso tenerte aquí y bueno, por acá las puertas abiertas, esta también es tu casa, José Marino, Muchas mil gracias. gracias. No, un abrazo, Un bendiciones para abrazo, que todos. estés muy bien. Bueno, feliz día. Chao, gracias.